Buenos días, alumnos sexto de primaria. Los saluda su profesora Carmen Vilcapoma. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a hablar sobre el cuento. A continuación vamos a ver dos ejemplos de cuentos muy conocidos y leídos por todos. El cuento del gato con botas y el cuento de Hansel y Gretel. En todo cuento se caracteriza por ser una narración breve en la que van a intervenir personajes principales, personajes secundarios. En todo cuento hay un espacio y tiempo, hay un lugar donde se desarrolla la historia, una época en la que ocurre también, hay una acción, hay un narrador, hay alguien que cuenta esta historia. Podemos definir que el cuento es una narración breve y por lo general ficticia, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, fácil de entender. Todo cuento tiene 4 elementos. Un primer elemento es el narrador. Es quien a través de su voz va contando lo que sucede en la historia y va presentando los personajes. El narrador puede narrar una historia de dos formas. En primera persona, el narrador cuenta los hechos como protagonista. Cuenta él los hechos como protagonista, como personaje principal o como testigo secundario. En tercera persona, el narrador no participa en la historia, solo es un observador que describe todo lo que ve, incluso lo que sienten y piensan los personajes. Un segundo elemento del cuento son los personajes. Son los seres que desarrollan los hechos contados por el narrador. Pueden ser humanos, pueden ser animales o cualquier otro ser animado. Un tercer elemento es la acción. Está compuesta por una serie de hechos descritos en el relato. La acción puede dividirse en inicio, es como comienza una historia, en nudo, que es el problema que se suscita en la historia, y el desenlace, que es la parte final de la historia. El final puede ser un final feliz o un final triste. Y un cuarto elemento es el tiempo y el espacio. Aquí se señala la época, se señala la duración del suceso narrado, se hace una descripción del ambiente o el lugar donde transcurre la historia. Para escribir un cuento hay que cumplir los siguientes requisitos. Se debe primero elegir un título sugerente y atractivo que llame la atención de las personas. Se debe elegir a un protagonista, a un personaje principal y a otros personajes, que son los personajes secundarios. Se debe, en tercer lugar, se debe establecer y describir el lugar donde va a suceder esta historia. Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy hablamos del cuento, dijimos que era una narración breve y por lo general ficticia, imaginaria, que era protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. También dijimos que hablamos de los elementos del cuento, hablamos del narrador, dijimos que es quien a través de su voz va contando lo que sucede en la historia y va presentando a los personajes, y el narrador puede contar una historia de dos formas. En primera persona, él cuenta los hechos como protagonista, como personaje principal o como testigo secundario. Hablamos que en tercera persona, él no participa en la historia, solo es un observador que describe lo que ve, incluso lo que sienten y piensan los protagonistas. También hablamos de los personajes, que son los seres que desarrollan los hechos que el narrador cuenta, pueden ser humanos, animales o cualquier otro ser animado. También hablamos de un tercer elemento, que era la acción. Está compuesta por una serie de hechos descritos en el relato. Se suele dividir en 3 partes, en inicio, nudo y desenlace. También hablamos de tiempo y espacio, que señalan la época, la duración del suceso narrado, descripción del ambiente, el lugar donde transcurre la historia. Hablamos de las sugerencias para escribir un cuento, que era que se escribe un título sugerente y atractivo, se elige al protagonista y a los otros personajes, y se establece y describe el lugar donde se desarrollarán los hechos. Muy bien, queridos alumnos, el día de hoy aprendimos todo sobre el cuento. Dijimos que el cuento era una narración breve y por lo general ficticia, protagonizada por un grupo reducido de personajes o protagonistas
y con un argumento sencillo, y hablamos de los elementos del cuento, que era el narrador, personajes, acción, el tiempo y el espacio, y de las sugerencias para escribir un cuento. Se despide tu profesora Carmen Vilcapoma y será hasta